Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Bienvenidos a Proactívate con Francisco Duarte. Es hora de proactivarse, de compartir a través de nuestros distinguidos invitados de sus experiencias, trayectorias profesionales, destacadas casos de estudio, trayectorias profesionales y personales en tres grandes mundos de posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias a todos por estar en esta conexión el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de LinkedIn. Somos Proactic, a través de Facebook, en la cuenta de @soyfranciscoduarte.com, y también esta entrevista será grabada en nuestro canal de Proactívate Oficial a partir de esta misma tarde. Y en YouTube estamos justamente bajo esa cuenta, @Proactívate Oficial. Gracias entonces nuevamente a todos, y en los próximos minutos, y antes de darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, quería comentarles sobre unos pilares, ¿verdad?, que considero fundamentales a nivel del desarrollo empresarial y a nivel del éxito de cualquier empresa para poder expandirse y para poder enriquecer su gestión. Y esos pilares justamente los representan, por un lado, el liderazgo todoterreno y por otro lado, las experiencias de servicio. Y hemos querido unir el día de hoy en este intro a Proactívate esos dos elementos. Sabemos que el liderazgo todoterreno, lejos de ser una gestión tradicional, pasa por reconocer a los colaboradores como clientes de la organización, ¿verdad? Pasa por formar parte de ese puente, esa transición, y considerarlos como tales. Por lo tanto, el bienestar y la satisfacción de los colaboradores es de vital importancia para que la organización pueda emerger y pueda surgir y pueda avanzar en estos mundos de cambio y de turbulencia. ¿Y por qué es tan importante tratar a nuestros colaboradores como clientes? Bueno, básicamente hay varias razones. Vamos a irlas mencionando. En primer lugar, porque en la medida que un colaborador es tratado como cliente, se siente valorado y se siente fidelizado con la empresa. Se siente comprometido con sus objetivos, con su visión, con sus valores, con su misión. Y de esa manera, pues la pasión que puede generarse a raíz de este trato puede ser potenciada a través de la organización. También porque el colaborador, cuando es tratado como cliente, permite también alcanzar un diseño más preciso de las acciones para poder alcanzar el logro de la visión de la empresa. Un ambiente laboral favorable bajo estas circunstancias promueve creatividad, promueve confianza, genera mayor motivación y realización de sus empleados. ¿Y a quién no le gusta estar en una organización que promueva proyectos interesantes, que promueva creatividad, que promueva búsqueda de nuevas oportunidades y proyectos? Las empresas líderes a nivel mundial promueven una cultura organizacional de atención y cuidado a sus colaboradores. Y esto es importante que lo rescatemos y lo cuidemos en términos de nuestras premisas, justamente enfocando estos dos grandes mundos, lo que es el liderazgo todoterreno y las experiencias de servicio. Las empresas que priorizan la atención a sus colaboradores como clientes constituyen justamente un factor clave de productividad, de diferenciación y de calidad y preferencia en el mercado. Solamente esas empresas, las que priorizan esta atención a los colaboradores, logran que ellos sientan pasión por lo que hacen, contagien entusiasmo, y al estar entusiasmados le contagian también ese entusiasmo a los clientes de la empresa. Y de esa forma se puede unir este círculo de experiencias de servicio importantes para poder desarrollar la organización. Una cultura orientada al cliente representa también una visión positiva del trabajo y el orgullo de saber que forma parte de una organización. Entonces, es interesante saber
cómo pueden proporcionar las empresas satisfacción a sus empleados y a sus colaboradores, en la medida que puedan justamente reconocer el valor agregado que genera una identidad organizacional a través de los colaboradores. Es importante involucrar a los colaboradores en la toma de decisiones, y eso pasa por poder identificar cuáles son esos elementos claves en los que ellos pueden participar y qué valor agregado pueden generar. El cliente interno también, el colaborador, tiene un profundo conocimiento de la empresa y es necesario aprovecharlo y rescatarlo para potenciar los procesos y para mejorar los procesos. La felicidad y el bienestar de los empleados se contagian a través de los clientes externos. Es decir, la sensación que produce una persona bien identificada con la empresa, eso no puede esconderse, eso surge de manera natural a través justamente de la identidad corporativa, y es lo que transmiten, ¿verdad? Cuando requieren conexión entonces con los clientes de la organización. De manera tal que estos dos elementos, tanto el liderazgo todoterreno como las experiencias de servicio, constituyen dos pilares fundamentales que van de la mano. Un líder todoterreno es aquel que crea una cultura organizacional donde el cliente es valorado, reconocido y escuchado. Y esta cultura se traduce en empleados más felices, más productivos y más comprometidos, lo que finalmente se traduce también en clientes más satisfechos y con mayor éxito empresarial. Juntos, el liderazgo todoterreno y una cultura enfocada en la experiencia de servicio construye empresas más exitosas, más sostenibles y más humanas. Consideramos que el talento y la pasión de cada uno de ustedes pueden alcanzar nuevos horizontes en sus empresas, en sus organizaciones, y finalmente podemos tener una mayor posibilidad de éxito y de logro a nivel organizacional. Dicho esto, el invitado del día de hoy nos trae un tema que es vital para poder entender todos estos elementos que estamos conversando. Y es que nuestro invitado va a hablar sobre construir talentos, cómo se construye y cómo es la ingeniería de talentos. Y el título justamente tiene que ver con eso, cómo es el mapa hacia un mejor yo a partir de identificar en qué consiste la ingeniería de talentos. Bueno, bienvenido nuestro invitado el día de hoy. Él es Luis Resplandor. Conocí a Luis en una carpa, en un desierto, en un país del Medio Oriente, en Qatar, y me llamó mucho la atención justamente que Luis, participando en el programa de formación de facilitadores profesionales que promueve PCOS International, tenía esa capacidad de poder justamente involucrarse, siendo pues ingeniero, en procesos de carácter de formación humana y poder tener esa capacidad para entender justamente los elementos de rescate del valor empresarial a través de su gente. Luis es de profesión ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad de Oriente, en Venezuela. Se certificó con la organización Gallup en justamente un programa de coaching en fortalezas empresariales, y tiene, aunque usted no lo crea, con esa cara de joven, de chamo, como decimos en Venezuela, tiene 20 años de graduado y de experiencia profesional. Se dedica justamente a eso, actualmente a lo que es la transformación profesional, la renovación profesional, la transición de carreras, el cambio de carrera profesional y el relanzamiento profesional. Me encanta mucho algo que aparece en el perfil de Luis, que ya lo publicaremos en nuestro chat de Zoom, que dice: la mayor profesión de todas es ayudar a la gente a crecer, tomando esta idea de una de las personas que justamente es uno de los CEOs de Gallup. Así que bienvenido, Luis Resplandor, a Proactívate. El micrófono está de tu lado. Hola Francisco, bueno, gracias. Gracias primero por la introducción, gracias por la invitación y gracias también a las personas que amablemente nos están acompañando, ¿no? Y participando en esta conversación. Bueno, sí, mi nombre es Luis Resplandor.
A mí me gusta ratificar que en la actualidad yo ejerzo dos profesiones, ¿no? Una, como tú bien dijiste, de hace 20 años vinculada con la energía, con el petróleo y el gas natural. Y otra, diríamos, desde inicio de 2021, yo me definí como ingeniero de talentos profesionales. De hecho, es un término que yo inventé, vamos a llamarlo así, para poder explicar a los demás esa otra o ese complemento de las cosas que hago y que me gustan y que nada, para mí es clave para no solamente apoyar, ¿no? A las personas que están buscando reorientar, relanzar, renovar sus carreras profesionales y un poco de eso tiene que ver la ingeniería de talento, como lo he definido, vamos a decir, como término inventado, pero creo que es parte también de lo que soy. Soy ingeniero y también me gusta este tema de desarrollar los talentos profesionales de las personas en general. Muy bien, excelente, Luis. Y nuevamente bienvenido a este espacio de Proactívate. ¿Por qué es importante en estos momentos del mercado laboral la ingeniería de talentos? Mira, te lo voy a responder desde, vamos a decir, como sí, los cinco miedos, vamos a llamarlos así, o temores, que puede tener una persona o típica o promedio al momento de relanzar su carrera profesional, ¿no? El primer temor tiene que ver con que, bueno, mira, ¿cuáles son mis talentos o cómo puedo transferir eso en lo que soy bueno a otra, bien sea a un ascenso profesional dentro de la misma carrera o bien sea a otra, vamos a decir, otra empresa, otro sector, etcétera? Identificar tus talentos, y eso es parte de lo que se hace con la ingeniería, te va a ayudar a superar el miedo a perder lo que ya has logrado, por una parte, y por otra, enfocarte en eso que eres bueno, en tu fortaleza, y cómo esas pueden aplicarse en nuevas oportunidades. Otro miedo característico al momento de relanzar o renovar tu carrera es, bueno, voy a perder mi tiempo, voy a utilizar mi energía y después a dónde llego, ¿no? Una vez más, cuando tú descubres cómo utilizar de manera más efectiva eso en lo que tú eres bueno naturalmente, vas a minimizar el desgaste en actividades precisamente que no se alinean con esa fortaleza. Vas a evitar perder el tiempo o la energía en esas cosas que no te satisfacen. Lo otro es que la ingeniería de talento ayuda a como iluminar, a poner el foco en opciones profesionales que no se habían identificado, no necesariamente desconocidas, pero que tal vez que no la habías identificado o conectado con tus preferencias, claramente. Entonces te ayuda a revelar cómo tus talentos pueden abrirte puertas a carreras o roles que no habías considerado previamente. Lo otro que me viene a la mente es que ayuda a resistir las expectativas externas, ¿no? Hay bastante presión externa al momento que se está renovando la carrera profesional y el tener claridad desde la óptica de los talentos en que eres bueno y confiar en ello, entonces te ofrece una claridad sobre tu verdadera fortaleza y te ayuda a defender decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ese nuevo rumbo que yo estoy tomando, que he decidido tomar, está basado en mi autenticidad o en mi auténtico potencial, digámoslo así. Y el número 5 diría que son, mira, que mejoran los métodos de búsqueda de empleo tradicional, ¿no? Porque cuando yo hablo en una clave o en un lenguaje de lo que yo soy bueno, cuando yo logro articular claramente esos talentos en un currículo, en una entrevista, yo seguramente voy a llamar la atención de quien está realizando ese proceso de selección, ¿no? Entonces sería, resumiendo, como miedo a perder lo que has logrado, como que te ayuda a optimizar el tiempo y evitar un gasto de energía en actividades que no están relacionadas contigo. Te ayuda a descubrir opciones profesionales que tal vez no tenías dentro de tu mapa o tus consideraciones. Te ayuda también a defender ante las expectativas externas esa nueva dirección que estás tomando y te da como unos métodos más eficaces o no convencionales al momento de buscar empleo. Bien, ¿qué papel dentro de todo este contexto que nos estás brindando, qué papel juegan las competencias emocionales o las herramientas emocionales en la construcción de ese mapa
hacia un mejor yo, que es uno de los subtítulos de nuestra entrevista el día de hoy. El rol es fundamental porque fíjate que cuando yo decidí que yo, o más que decir, reconocí que yo soy un ingeniero de talento, vino por un desafío en mi vida personal. En este caso, este desafío tenía que ver con que, bueno, una persona muy cercana a mí había perdido su identidad profesional. Y esa pérdida de identidad profesional venía por haber hecho una pausa voluntaria después de muchos años de haber ejercido de manera ininterrumpida 17 años su profesión y nada, válidamente decide ser mamá y disfrutar de ese privilegio, ¿no? De la paternidad. Pero transcurrido 8 años del nacimiento de su hijo, dice, bueno, pero es que yo quiero renovar mi carrera profesional, ¿no? Quiero retomar, pero ya no soy la misma persona, tengo otras condiciones, tengo otras necesidades. Y todo esto tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Esa pérdida de identidad es una pérdida de identidad que tiene que ver más con, vamos a decir, con la parte psicológica que con una pérdida de habilidades a lo que tú estabas acostumbrado a hacer profesionalmente y que ya sabes que eres buena, ¿no? Entonces, la ingeniería de talento aborda, vamos a decir, de manera frontal, esas necesidades de encontrar respuestas a la parte emocional, porque una vez que tú encuentras esas respuestas a esa parte emocional, definitivamente tienes mucha más confianza o liberas eso que te presiona, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Pero yo pienso que la clave sí, como para hacerle mejor o para enfrentar mejor, perdón, esta parte emocional, me viene una frase de John Maxwell que decía, si estamos creciendo, siempre vamos a estar fuera del círculo de lo conocido, ¿no? Y para superar esos desafíos emocionales hay que estar dispuesto a crecer. Y eso quiere decir que hay que estar dispuesto a salir de lo que conoce. Si te quedas dentro de lo que conoces, ya lo conoces, no hay nada que aprender. Y esa presión emocional va a terminar por vencerte. Por eso es que la ingeniería de talentos, de alguna manera, como que te ayuda a poner un pie, aunque sea uno, fuera de ese círculo de conocido, para enfrentar este desafío emocional que lleva a renovar tu carrera profesional. Claro, y fíjate, Luis, que cuáles son las tendencias que dentro de este término que tú has acuñado de ingeniería de talentos, cuáles son esas nuevas tendencias que permiten a las empresas ser más competitivas, asumiendo la importancia de justamente estos planteamientos que tú nos haces describiendo lo que significa la ingeniería de talentos. Y mira, me gustó mucho la introducción que hiciste porque a la medida que ibas conversando, ¿no? Sobre qué es Proactivate y cuál es el enfoque de Proactivate, yo decía, oye, pero es que precisamente la ingeniería de talento es un complemento. Las tendencias, sí, hay unas tendencias de las empresas, ¿no? Que están ligadas a estos tres, vamos a decir, nortes que propones tú en Proactivate. Pero también hay unas tendencias en las personas que van a formar parte de estas empresas. Y cuando estas dos tendencias, este de liderazgo todoterreno, del coaching organizacional y de la experiencia de servicio, se alinean, pero cada una con los matices que corresponden. Por ejemplo, yo como ingeniero de talento, si yo busco ayudar a una persona a que tenga un enfoque de líder todoterreno, este liderazgo todoterreno diría algo así como que, bueno, mis talentos tienen que ver con la forma natural como yo pienso, como yo hago y como yo siento. Entonces, un líder todoterreno, desde el lenguaje de los talentos, es aquel que es capaz de liderar lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Y si eso además está alineado con el liderazgo todoterreno que me propone el tipo de empresas que Proactivate busca, vamos a decir, promover, entonces hay un ganar-ganar porque no es el plan que tiene la empresa para mí. La pregunta, o sea, no es solamente esa pregunta, que es una buena pregunta. La siguiente pregunta buena es, ¿cuál es el plan que yo tengo para mí? Si el plan que yo tengo para mí va alineado con el plan que tiene la empresa para mí, entonces vamos en la ruta correcta. Lo siguiente con respecto a
a esa experiencia de servicio, ¿no? Que dan las empresas. Pero ¿cuál es la experiencia de servicio que yo le doy a mi persona? Porque yo veo que el ser humano, hablamos de un ámbito profesional, pero es que el ser humano también tiene un ámbito personal. Entonces, una empresa del ser humano que tiene dos grandes departamentos, uno profesional, uno personal. Y en esos dos grandes departamentos se gestionan cosas como, por ejemplo, eh, la calidad de las relaciones personales que yo vivo en mi entorno, con mi familia, con mis amigos, la manera como me siento satisfecho en cuanto al manejo de mis finanzas, la comunidad en donde vivo, a la cual pertenezco, eh, la carrera profesional, por supuesto, es parte de lo que se gestiona en una empresa. Y hay otras, vamos a decir, elementos dentro de esa gran empresa que conforma un ser humano que debería estar una empresa, hablando de tendencia, alineado con satisfacer estas preguntas, ¿no? Que tienden a hacerse, digamos, los profesionales que plantean renovarse en una carrera profesional. Por ejemplo, la contribución, que es un tema, pienso yo, que es vital. O sea, está claro para mí, o puedo ver con claridad la contribución que estoy haciendo con el trabajo que hago, ese deseo de ayudar a los demás y dejar huella. Eso es una tendencia, es una pregunta de tendencia con las personas que yo trabajo. Yo también invitaría a las empresas que consideren también esta misma pregunta en cuanto a la alineación y el que hay en el deseo de ayudar de las personas y el deseo de ayudar a la empresa. Hay otro elemento, Francisco, que tiene que ver con flexibilidad y autonomía. Es la libertad que necesitan las personas según su forma de trabajar, la calidad de vida, que hablamos de estos bienestares, ¿no? El crecimiento, la posibilidad de aprendizaje continuo, la variedad, la creatividad que mencionaste. ¿Cómo me está retroalimentando la empresa? O sea, sé lo que tengo que hacer, sé cómo se tiene que hacer y si lo hago, sé claramente que ha sido bien ejecutado o no. Utilizo, hablando del tema de los talentos, todos los días los talentos que están en mi top 10 de ese reporte de Gallup, las personas que me apoyan, sé que con quién cuento, los valores, en este caso, mi trabajo me permite ser quien soy o me permite llegar a ser. O sea, si todos estos elementos como tendencia entre los cuestionamientos que se hace una persona que intenta relanzar su trabajo, no son las mismas tendencias o preguntas tendentes que puede tener una empresa, entonces yo creo que hay una oportunidad como de acercar las tendencias que pueden tener estas empresas innovadoras o que le dan valor a la persona o a sus colaboradores con las tendencias propias que tienen los colaboradores de manera individual, que pudieran coincidir o no con las de la empresa. Al principio de la conversación yo mencionaba que te conocí y para aclarar un poco este punto, que creo que no estuvo muy claro para la audiencia, yo te conocí en una carpa, decía yo, y bueno, para evitar malos entendidos, Luis, de que estuviésemos los dos en una carpa por allá en algún desierto, yo vale decir que cuando me refería a que conocí a Luis en una carpa, que literalmente Luis pues estuvo trabajando para una de las principales empresas petroleras en Qatar y justamente en un proceso de formación de más de 400 profesionales, si mal no recuerdo, Luis, nos mencionabas eso. Y la pregunta que quiero hacerte es esta. Fíjate que tú estabas, me recuerdo que estabas dentro de esa desierto, vamos a llamarlo así, trabajando en esa carpa con una tecnología de punta, con una transmisión de calidad al 100%. Y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? De cómo era posible que en un desierto relativamente lejano de centros poblados pudiese tener tan buenas condiciones de conectividad. Eh, ¿Qué ha significado para ti justamente esta nueva o cuáles son estas ventajas, ¿no? O qué oportunidades que ofrece el trabajo remoto y la virtualidad? ¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar en ese proyecto maravilloso del cual nos puedas hacer referencia más adelante para esas 400 personas y cómo contribuyó pues ese justamente ese trabajo virtual a potenciar este proyecto? Sí. Bueno, lo primero decir en cuanto, o sea, por qué estos recursos, a pesar de que ahí, no sé, estás en un lugar inhóspito como el desierto, porque estos recursos pueden funcionar también.
Bueno, la realidad es que la industria de los hidrocarburos, del petróleo y el gas es una de las industrias donde hay una mayor inversión de dinero en tecnología desde siempre, desde siempre. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, estoy hablando del año 1997, lanzaron un concurso para jóvenes que tuvieran habilidades de jugar con el joystick de los videojuegos. Ajá, Y que era que en ese momento estaba a punto de lanzarse una tecnología para perforar pozos. La perforación de pozos es el hoyo que se hace desde la superficie en el subsuelo y lograr extraer el hidrocarburo. Resulta que la tecnología se manejaba con el joystick, o sea, era ciega. Entonces lo que estaban era buscando jóvenes que ya tenían estas habilidades, estos talentos, para convertirlos en perforadores, ¿no? Entonces, eso es, te estoy hablando del año 1997 y eso no ha parado. Digamos, la tecnología es de punta, pero también los profesionales que son los encargados de monitorear y sacarle el máximo provecho a estas tecnologías de punta, también tienen que corresponder a ese nivel de calidad, ¿no? Y el trabajo remoto, mm, digamos que la tecnología lo ha facilitado desde todo punto de vista. O sea, en mi caso como facilitador, sí, yo puedo ahora facilitar a través de las tecnologías que hay disponibles y que cada vez, digamos, agregan como más elementos para lograr que realmente se facilite el aprendizaje de la persona que está interesada, ¿no? En estos conocimientos que uno pudiera tener. Pero hablando, por ejemplo, o volviendo al tema de la tecnología aplicada a este tipo de industria, no es exclusiva, pero es la industria de la cual yo soy especialista. Mira, antes para manejar una planta necesitabas alrededor de 100 personas en un turno de 8 horas. Ahora lo haces con 10 o con 15 porque la vale. tecnología permite que Vale. ese control remoto de lo que está sucediendo en la planta, y Ujú. entonces ahora lo que tú haces es que te haces especialista en una sala de control y hablas el lenguaje de toda esta tecnología para ese control que hacías presencial, ahora lo haces desde lo remoto, por ejemplo. Eso Ujú. puede ser... y lo otro, hablando de la calidad, que mencionaste la calidad de este proyecto, es vital porque, y es donde, vamos a decir, la génesis de la ingeniería de talentos viene de allí, viene de la necesidad de cómo hacer para mantenernos competitivos como una empresa de hidrocarburos internacional, utilizando, sacándole el máximo provecho al talento de las personas que tenemos, ¿no? Y esa calidad se ha mantenido es porque antes de que va alguien, o antes de que alguien asista a un curso, a un entrenamiento, y es parte de lo que yo hago como facilitador, pero no es lo único que hago, Ujú. antes hay una evaluación de estas personas, hay un conocimiento de sus talentos, hay un conocimiento de cuáles son incluso las posiciones que hay inmediatamente disponibles o a 2 años vista, y empieza a prepararse la persona con el tipo de entrenamiento adecuado para que cuando llegue el momento no solamente tenga el conocimiento, vamos a decir, teórico, o experiencial, lógico, sino tenga el conocimiento de su persona, desde sus talentos y pueda sacar el máximo provecho para él, bueno, y también para la empresa, pues no olvidemos que esto es un negocio, ¿no? Así es. ¿Cuáles, en tu opinión, son las estrategias más efectivas para atraer y reclutar talentos destacados en un ambiente altamente competitivo? Sí, mira, al principio, o mejor dicho, tú me hubieses hecho esa pregunta hace 5 años y te hubiese dicho, hay muchas. 5 años después, hoy te digo, hay muchas, pero hay una, que en este caso es la que yo utilizo y es la que recomendaría, porque bueno, no solamente porque la he aplicado en mi propio desarrollo profesional, apalancado mis talentos, sino que es lo que utilizamos, por ejemplo, en este tipo de proyectos que he mencionado antes, ¿no? Y tiene que ver con la herramienta o con la evaluación de talento que se llama Clifton Strengths de la empresa norteamericana Gallup, ¿no? Que es una empresa bastante reconocida, con muy buena reputación por hacer estudios de opinión en los Estados Unidos y a nivel mundial, pero no tan conocida por esta herramienta, porque esta herramienta fue desarrollada por uno de sus fundadores como un proyecto personal. Y resulta que la herramienta el día de hoy tiene 50 años y ha sido tomada por más de 31 millones de personas. O sea, que hay Wow. un respaldo científico y de investigación
Ujú. sólido, que, como comenté antes, cuando tú completas esta evaluación lo que te dice es, bueno, mira, Francisco, tú naturalmente tiendes a pensar, tiendes a hacer, tiendes a sentir a través de estos talentos. Entonces, si tú, imagínate, respondiendo a tus preguntas, ¿no? Yo necesito reclutar a alguien y ese alguien va a ocupar un rol que requiere la ejecución de una tarea con ciertas habilidades o con ciertas maneras de hacer, con cierta mentalidad para enfrentar los desafíos y que va a tender a sentir presión porque la ingeniería de los hidrocarburos es una ingeniería multidisciplinaria. Entonces tú puedes sentirte bien, tal vez o más cómodo entre tus pares, pero te puedes sentir diferente cuando empiezas a interactuar con otras disciplinas. Entonces ya yo tengo más o menos un esquema, o sea, no es el típico perfil de descripción de trabajo que encontramos en Internet. No, esto es un enfoque de cómo debería pensar, cómo debería sentir y cómo debería ejecutar la persona que va a desempeñar eso. Entonces, esas respuestas las puedes encontrar a través de este tipo de herramientas. Y cuando tú encuentras, sabiendo de antemano cuál es el perfil que necesitas y empiezas a reclutar con esa óptica de los talentos, entonces va a ser mucho más fácil que encuentres la persona adecuada. Y conectando con lo que te dije anteriormente, si tú como persona que está interesada en optar a esa posición que está abierta, has hecho antes el trabajo y sabes cómo explicarle a tu reclutador cómo tú piensas, cómo tú haces y cómo tú sientes en una situación donde tú desempeñarías ese rol, mira, va a ser mucho más fácil de que tú seas la prioridad en la lista de candidatos a seleccionar. Eso sería una. Hay otras, pero esa sería la que yo recomendaría como primer paso. Ya. Fíjate que mencionabas en tu intervención, Luis, que te llamó la atención, pues lo que comentaba al principio de esta entrevista sobre el liderazgo todoterreno. Y justamente, pues una de las áreas de acción que promueve Proactic como empresa de educación corporativa es esa, es el liderazgo todoterreno. ¿Qué es para Luis Resplandor un líder todoterreno? Sí, mira, el primer liderazgo debe ocurrir sobre ti mismo, ¿no? Sobre la persona. Para mí, un primer rasgo de liderazgo a todo terreno es estar dispuesto a asumir la responsabilidad. O sea, yo soy el responsable, yo soy el líder, y hablando desde el ámbito profesional, mi carrera profesional es mi proyecto más importante en mi vida. Y lo que salga bien y no tan bien, el responsable soy yo. Entonces, para mí, el líder todoterreno primero es responsable de sí mismo. Luego, cuando yo asumo la responsabilidad, independientemente de que la empresa esté dispuesta, por ejemplo, a permitirme que yo use al máximo mis talentos, etcétera, etcétera, yo voy a conocerme. O sea, yo voy a conocer quién es ese líder. Y para responder a esa pregunta, se necesita tiempo y se necesita de algún acompañamiento, diría yo. Me viene a la mente esto de que, respetando, vamos a decir, la creencia religiosa, pero así escuché, voy a repetir la frase como la escuché, ¿no? De que Dios le dio al ser humano ojos para ver hacia afuera. Y en este caso, al acompañamiento me refiero a buscar a una persona que te ayude con sus ojos a mirarte hacia adentro. Porque eso, cuando nos damos la oportunidad de mirarnos mejor hacia adentro, entonces hay también una mayor oportunidad de ser un mejor líder. Porque al menos mi estilo de liderazgo es un liderazgo a través del ejemplo. O sea, las personas que yo acompaño hablando de la ingeniería de talento, las actividades que desarrollamos juntos, yo no le pediría nunca a nadie que haga algo que antes yo no haya experimentado, que yo antes incluso no. Sí, yo quiero renovar mi carrera, pero me preguntas, ¿pero tú has renovado la tuya? Sí, muchísimas veces. De hecho, ahorita estoy en esta transición donde la ingeniería de talento es una transición entre lo que venía haciendo desde hace 20 años hacia otras cosas que no las descarto, más bien potencian lo que quiero hacer. Y eso es otra característica, pienso yo, que debe tener un líder todoterreno, ¿no? Que es aprender de esas experiencias.
No es que para hacer algo nuevo tienes que desechar toda la experiencia y sí, el conocimiento que has acumulado durante tiempo. Seguramente habrán cosas que sí sean descartables, pero habrá muchas de las cuales aprender. O sea, no necesitas empezar de cero para poder ser un buen líder, sea en lo que, en tu mismo rol profesional, en tu mismo sector profesional, o sea que decidas pivotear a hacer cosas nuevas. Entonces, la responsabilidad como punto número uno y lo otro es conocerte bien, o sea, quién es ese líder, porque a partir de allí va a haber, vamos a decir, un abordaje diferente. Y lo otro que te diría, Francisco, hablamos antes de la parte emocional, ¿no? Ahí hay un tema clave, ¿no? Porque desde el punto de vista emocional, cuando yo me lidero a mí mismo y después intento liderar a otros, hay muchas maneras de abordar. Por ejemplo, si yo parto de mi liderazgo en que yo estoy bien, pero Francisco no está bien, entonces allí hay un tema donde incluso pudiera estar la arrogancia, ¿no? Como en esa visión del liderazgo todoterreno. La otra opción es que Francisco está bien y yo no estoy bien. Entonces hay un tema un poco de victimismo, ¿no? Que yo pienso que un líder todoterreno lo que le conviene es partir de que Francisco está bien y yo estoy bien, Claro. porque desde esa igualdad hay una oportunidad de aprender de lo que Francisco tiene que aportar y probablemente Francisco, si parte desde ese mismo enfoque, mm, pueda que aprenda o descubra cosas de las que yo también tengo que aportar. Ya. Fíjate, Luis, aquí en el chat, Bárbara Wisla, que como sabes es socióloga industrial y también ha apoyado pues, a Proacti desde hace ya también muchos años, tiene una pregunta y un comentario. Entonces yo preferiría que ella directamente te formulara esa pregunta. Adelante, Bárbara. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Bárbara, bienvenida. Quisiera preguntarte, ¿qué cambios significativos observaste tú en las personas, en los profesionales que están buscando el relanzamiento de su trabajo o están en esa búsqueda? ¿Y cómo han cambiado los valores y preferencias de esas personas? ¿Y cómo se alinea esto con las visiones de empresas? Tú ya mencionaste esta parte, pero quisiera ver, por ejemplo, yo me refiero a la tendencia, una de las tendencias como un ejemplo. Las personas están muy identificadas, o ahorita su preferencia es trabajar remotamente. En cambio, las empresas parece que están cambiando esa tendencia y prefieren y están regresando ahorita a un trabajo presencial. ¿Cómo eso se puede alinear y qué se puede hacer al respecto? Si se ha demostrado que las personas que trabajan de manera remota son también más felices, las empresas pueden ser también más felices o les interesa solamente la parte de tenerlos ahí. Me refiero al alineamiento de esas nuevas tendencias que han surgido a raíz de COVID y últimamente, ¿no? También. Gracias, Bárbara, por tu pregunta. Adelante, Luis. Gracias. Gracias, Bárbara. Mira, Bárbara, mi opinión es lo siguiente, ¿no? Las tendencias han existido y van a existir, pues estamos en un mundo que tiende al cambio, ¿no? El ser humano es así. Yo lo que te respondería en cuanto a cuáles han sido, vamos a decir, esos beneficios o qué cambios han ocurrido en las personas con las cuales yo trabajo y conectarlo con los cambios en tendencias o cómo ven las tendencias las empresas, yo te diría lo siguiente, mira, hay 7 elementos que le dan sentido al trabajo. Y yo pienso que deberían ser, opino que deberían ser tendencias comunes, tanto para quien da el trabajo, viéndolo o llamándolo empresa, como para quien lo ejecuta, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que influyen en un trabajo que es satisfactorio? Esos 7 elementos. Los mencioné antes, pero podemos puntualizar nuevamente con gusto. La contribución, o sea, tu deseo de ayudar a los demás y dejar huella. Esa contribución es clara. O sea, hay trabajos, por ejemplo, imagínate que tu trabajo consiste en
recolectar datos. Pero tú recolectas datos y reportas esos datos, pero luego tú no sabes de qué manera ayudan esos datos ni a quién ayudan. Cuando la empresa, bien sea que tú trabajes remoto o que trabajes de manera presencial en el edificio físico de la empresa, no se asegura de que la contribución, las personas que ejecutan el trabajo vean con claridad su contribución, entonces esas tendencias se desalinean. Entonces, si para mí es importante, yo creo que para el ser humano es importante lograr ver esa contribución, yo estoy en una empresa que eso no es relevante, entonces yo pienso que es un momento de replantearse cambiar, es un momento de cambiar. No estoy invitando a nadie a que haga un cambio profesional de manera inmediata, pero es como una lucecita que se prende de alerta. La oportunidad de hacer el trabajo remoto o no tiene que ver con el punto número 2 de estos elementos. El primero es la contribución, la segunda es la flexibilidad y la autonomía. No todo el mundo quiere hacer trabajo remoto. Hay muchos que nos gusta el trabajo remoto, yo me incluyo. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto me da a mí la libertad que necesito según mi forma de trabajar. Hay personas que necesitan el contacto cara a cara, que necesitan incluso que los guíen. No estoy hablando de microgestión del trabajo, pero necesitan una guía más frecuente que otras. Por ejemplo, en mi descubrimiento de mis talentos, yo tengo un talento que se llama intelección. Ese talento me exige a mí la necesidad de estar a solas con mis pensamientos. Ojo, no estoy hablando de 2, 3 horas, pueden ser 20 minutos, 30 minutos, pero el hecho de que yo pueda trabajar de manera remota, yo puedo decir en qué momento yo satisfago esa necesidad, que si estuviera en una oficina, a lo mejor fuese un poco más retador. El tercer elemento es la calidad de vida, ¿no? Puedes disfrutar de todos los aspectos de tu vida, o sea, tienes salud mental, salud corporal, salud espiritual, salud emocional. Si tu trabajo o la tendencia, esas nuevas tendencias, no están prestando atención a estas cosas, que sí son tendencias importantes para la persona, entonces ahí habría que preguntarse, en mi caso, el hecho de yo, conectándolo con el punto anterior, el hecho de yo poder trabajar en remoto, yo puedo tener un mejor bienestar mental, corporal, espiritual, emocional. El número 4 es crecimiento. ¿Cuáles son las posibilidades de aprendizaje continuo, de creatividad, de variedad? Si el trabajo remoto te lo permite, entonces esa es tu opción. Si es el trabajo presencial, entonces será esa tu opción. El número 5 es la posibilidad de usar tus talentos o tus talentos dominantes todos los días en lo que haces. O sea, ¿por qué? Porque tú eres bueno en eso. Independientemente de que sea en remoto o en presencial, si tú puedes usar todos los días en la actividad que haces, eso en lo que tú eres bueno, imagínate el nivel de autoestima y confianza y seguridad y calidad, además de lo que entrega. El número 6 son las personas que te apoyan, ¿no? ¿Con quién cuentas? Ese apoyo que necesitas lo encuentras en la presencialidad, lo encuentras en la virtualidad, lo encuentras, en mi caso, yo hago pausa y voy y le doy un abrazo a mi hijo porque estoy en mi casa. Oye, y le doy un beso a mi esposa. Y el número 7, y con esto finalizo, los valores, ¿no? Tu trabajo te permite ser quien eres o quieres llegar a, o a quien quieres llegar a ser. Y lo que haces coincide con lo que más valora. Esto no tiene nada que ver con que sea remoto o con que sea presencial. Entonces, sí es importante la tendencia de lo remoto y lo presencial, pero pienso yo que antes de esta tendencia es importante como repasar estos 7 elementos y si la satisfacción de estos 7 elementos se encuentra en lo presencial o en lo remoto, eso es como una consecuencia. Es allí donde yo debería trabajar. Gracias Gracias, por tu Luis. respuesta. Muy Gracias, Bárbara. contundente. Gracias. Gracias por tu respuesta. Por la pregunta, Bárbara. ¿Qué estrategias se pueden, en tu experiencia, Luis, qué estrategias se pueden implementar para identificar en una organización los talentos ocultos? ¿Qué nos comentarías al respecto? Sí, hay una, de todas la que más me gusta, se llaman experimentos profesionales. Son pequeñas pruebas. Mira, un experimento profesional puede durar 15 minutos. O sea, puede ser una conversación con Francisco de 15 minutos. Puede durar un día, puede durar una semana, máximo hasta 3 semanas. ¿En qué consiste a grandes rasgos estos experimentos profesionales? Imagínate que tú sospechas
que tú tienes intereses o que a ti te interesa lo que hace Luis Resplandor dentro de tu organización. Tú ahora no desempeñas ese rol, es más, todavía no estás seguro si quisieras desempeñar ese rol, pero te interesa lo que hace Luis Resplandor. Entonces, un pequeño experimento profesional es, vamos a coordinar, acordar una conversación con Luis Resplandor, pero esa conversación no sucede al azar. Dentro del experimento se plantean hipótesis. Las hipótesis son preguntas o afirmaciones. Ahí, una vez más, como buen ingeniero, aplicamos métodos científicos. Hay una hipótesis que se evalúa, que se valida, perdón, o se descarta. Y luego de esa conversación con Luis Resplandor, como hay unas preguntas que ya previamente han sido identificadas o escogidas, la intención es obtener cuanto más data posible de Luis Resplandor. Y luego, ya finalizada la conversación, yo voy a analizar esas respuestas para validar o para descartar mi hipótesis. ¿Qué te habrá ahorrado eso en 15 o 20 minutos de conversación con Luis Resplandor? Probablemente 2 años ejerciendo el rol de Luis Resplandor, aceptando un ascenso o una promoción a ese rol y que después de 2 años diga, esto no va conmigo. Ya. Eso hay muchos tipos de experimentos profesionales, pero eso es muy práctico, creo que bastante contundente en cuanto a beneficio, ¿no? Ya. Fíjate, Luis, vamos entrando en esta parte de la entrevista a un elemento en el cual queremos conocer un poco más de Luis Resplandor desde el ámbito humano, desde el ámbito, digamos, de cómo justamente te podemos familiarizar. Y si tuvieras que vivir bajo una única regla, Ujú. ¿bajo cuál regla vivirías? La del ejemplo, la de dar el ejemplo. Eso es una regla para mí importante, porque conectando con lo que hemos dicho antes del liderazgo todoterreno, cuando yo doy el ejemplo, quiere decir que me atreví a pasar a la acción. O sea, antes lo pensé, me dio miedo, a pesar de que tuve o con los miedos, me atreví a hacerlo. Y estoy dando el ejemplo. Y entonces, nada, el ejemplo es poderoso. ¿Qué es lo que más temes? ¿A qué es lo que más le temo? Ujú. Mira, me viene una frase a la mente. Digo que la vida es muy corta como para desperdiciarla en un trabajo que no te gusta. Hacer un trabajo que no me gusta. Ok. ¿Cuál es la conversación más difícil que te ha tocado sostener, Luis? Mm, Yo creo que cuando hice mi primera transición profesional, ¿no? Cuando yo ejercí durante 12 años como ingeniero, en un rol de ingeniero en plantas industriales. Ujú. Y tras 12 años, yo tuve una conversación difícil con mi jefe, donde yo me di cuenta que después de 12 años, en esa empresa donde había aprendido mucho y a la cual le agradezco, pero no iba a ser el lugar donde yo iba finalmente a encontrar esa satisfacción personal. Entonces, darme cuenta de eso en esa conversación, que se la agradezco, no fue la intención de la conversación, pero me sirvió mucho, porque fue como decir, sí, es que este es el momento de cambiar, de pivotear, de tomar la dirección que me va a llevar a donde yo quiero llegar profesionalmente. Ojo, y eso después de, no sé, años de estudios en la universidad, en la primaria, porque tú te vienes desde niño formando con una idea profesional y que después de haber conseguido todo eso, darte cuenta que, ojo, no cambié de industria, lo que cambié fue el rol. Antes ejercía, ejecutaba la ingeniería, ahora facilito y acompaño a personas dentro de este mundo de los hidrocarburos y ahorita tratando de salir un poco del mundo corporativo, no para abandonarlo, sino para ofrecer lo que hago a personas que no pertenecen al mundo corporativo necesariamente. Tienes una maravillosa esposa que se llama Thais y a la cual te refieres con gran afecto y con gran cariño. Sé que ha tenido una experiencia profesional, como tú mencionabas, también importante. Y tienes un maravilloso hijo de 8 años con un nombre espectacular como lo es Adrián. Dime, ¿qué has aprendido de Adrián? De Adrián, tu hijo,
que has aprendido y qué futuro en ese aprendizaje puedes considerar? Mira, para mí, para la llegada de Adrián fue como, no sé, como, sabes que en los autos hay un contador de kilometraje, ¿no? Ujú. Cuando llegó Adrián fue para mí como que ese contador, o sea, se sumó un nuevo contador y ese contador empezó en cero, porque es un rol, o el rol de papá, siempre hay muchas cosas que aprender. Pero te diría, o reflexionando sobre aprendizaje y estos temas laborales que estamos hablando, lo que te diría, Francisco, es que soy una persona que aprendió una verdad esencial sobre la vida profesional. Y es que una carrera ideal y una vida ideal son mutuamente dependientes. Si todavía alguien no me cree, yo le invito a pensar en cualquier aspecto de su vida, o sea, el tiempo que pasa con su pareja, con su familia, depende de tu horario de trabajo. Cumplir tus objetivos financieros depende de los ingresos que especialmente vienen de tu trabajo. La forma en la que vistes y la ropa que eliges depende de lo que es socialmente aceptable en el trabajo y de con quién pasas más tiempo. Incluso la cantidad de veces que sonríes al día depende de tu trabajo. Entonces, a la inversa, ¿no? Si tu pareja y tu hijo, en este caso mi pareja, mi esposa Thais, mi hijo Adrián, no me apoyan en eso que yo he decidido ejercer o ese rol profesional que he decidido ejercer, entonces, mira, va a ser muy difícil que yo pueda disfrutar de ambos roles, ¿no? El profesional y el personal. Y, y, y el aprendizaje es que, digamos, yo en algún momento me rebelé ante, yo lo voy a decir como lo sentí. Yo sentí que había un chantaje en cuanto o es tu vida profesional o es tu vida personal. Yo me rebelé en cuanto a eso. Yo dije, no, es mi vida personal y es mi vida profesional. Eso es el mayor aprendizaje que yo puedo tener de mi hijo y de mi familia en general. Las dos cosas son importantes. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo definirías tu personalidad en 3 palabras? Mira, responsable, maximizador y podría decir sociable. Estas tres palabras, que son tres de mis talentos que están en mi top 10. Si tuvieras que elegir un tema de tesis que te permitiera cambiar el mundo, ¿cuál tema elegirías? Mira, en algún momento, Francisco, sí, vamos a decir, en este camino de buscar a alguien que me preste sus ojos para verme yo hacia adentro, ese Mm, alguien me reveló el valor, la importancia de definir tu propósito de vida, tu por qué. mm. Y el tema de tesis sería mi propósito de vida, porque lo logré poner por escrito. Mi tema de tesis sería, ¿cómo puedo animar a las personas a que usen todo su poder personal de forma que obtengan un bienestar simultáneo en su vida personal y en su carrera profesional? Y a eso es lo que yo me dedico todos los días. Eso, de hecho, lo tengo, en mi agenda, en mi teléfono. Esa frase aparece todos los días a las 8 de la mañana. Es como una cita conmigo mismo. Y entonces es una tesis de vida que yo intento llevar a la realidad, convertir en realidad todos los días con lo que estoy haciendo. Repite la frase, por favor, Luis. Animar a las personas a que usen todo su poder personal de forma que obtengan un bienestar simultáneo en su vida personal y en su carrera profesional. Qué bien, qué importante. Luis, ¿cuál es la experiencia más disruptiva que has tenido en tu experiencia profesional? Mira, más que disruptiva o por lo disruptivo, por lo desafiante. Ujú, Te comenté que este tema de la ingeniería de talentos surgió por una experiencia profesional, por supuesto, en todos estos, vamos a decir, proyectos que antes se han mencionado, pero llegó un momento donde mi propia esposa se planteó relanzar su carrera ujú. profesional, ¿no? Y yo dije, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo para adaptar todo esto, todas estas herramientas, todos estos conocimientos del mundo corporativo, mira, al mundo individual, al mundo personal? Y fue desafiante, Francisco, o disruptivo, porque ahí fue donde yo me di cuenta que yo era un ingeniero de talento.
¿Por qué? Porque cuando tú acompañas a alguien, bien sea, o sea, el coaching simplemente es una herramienta más que tú puedes utilizar en el acompañamiento de una persona. O sea, yo solamente no utilizo el coaching. Yo puedo ser facilitador, puedo ser consultor, puedo ser mentor, pero si la persona que yo tengo delante de mí no es mi esposa, tal vez la efectividad en el momento que yo soy cualquiera o ejerzo cualquiera de esos roles no es la misma. Y cuando yo me planteé a crear una metodología, primero para ayudar a mi esposa, hoy en día es algo que pronto voy a ofrecer al público en general, que es personas que estén planteándose renovar su carrera. Yo dije, cuando yo, o sea, si puedo ser objetivo ayudando a mi esposa y desligándome, desdoblándome de rol de Luis Resplandor esposo y siendo un rol Luis Resplandor ingeniero de talento, entonces yo estoy preparado para esto. Yo pienso que eso ha sido como lo más disruptivo. Yo no sé si hay alguien que se ha planteado ser el coach o el mentor o el facilitador o el consultor de su pareja desde el punto de vista profesional, pero eso me tocó y me gustó que me haya tocado. Lo Ah, disfruté. proceso desafiante totalmente, claro que sí. Imagínate, sí, todo un mundo de exploración. Si fueras un producto, Luis, ¿cuál sería tu eslogan? Mira, yo creo que el eslogan que utilizamos para esta charla, el mismo eslogan que está, digamos, como en el flyer publicitario, que en este caso es construyendo el mapa hacia tu mejor yo. Yo creo que eso tiene que ver con mi propósito de vida que lo acabo de compartir con todos. Yo pienso que las personas tienen la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismos todos los días. Sí es. Luis, realmente, bueno, para nosotros es un privilegio tenerte acá como invitado en Proactívate. Yo quisiera pedirle a la audiencia que le demos un aplauso a Luis Resplandor realmente por todos sus aportes, por todos sus comentarios, por compartir su experiencia y por realmente todas las posibilidades que nos ofrece como consultor y como profesional para que podamos justamente conectarnos con él y aprovechar y además recomendarlo también. Este es un camino que me parece fascinante, Luis, yo te lo comenté, ¿Mm? para poder justamente desarrollarse a nivel profesional y para descubrirse a nivel profesional. Así que particularmente te felicito por tus avances y por toda la creatividad que está conectada con este camino de redescubrimiento, ¿no? Bueno, quiero decirte, Luis, que para nosotros ha sido realmente un verdadero placer y quiero también pedirte que en estos últimos minutos te puedas despedir de nuestra audiencia. Sí, gracias Francisco. Nuevamente, oye, contento por permitirme compartir con tu audiencia, ¿no? Estos temas que pienso yo que hablamos hoy de tendencias, son tendencias. Yo quisiera despedirme con una frase que le escuché a un escritor, se llama Dan Pink. Él decía que la pasión tiene que ver contigo, pero la contribución tiene que ver con los demás. Entonces, yo creo que una de las grandes tendencias y preguntas que nos hacemos los seres humanos, ¿cómo contribuimos, no? Todos los trabajos en el mundo ayudan a la gente de una forma u otra. Tanto, no sé, si repartes comida, como si ayudas a la gente a desintoxicarte, si eres pastor, si gestionas proyectos. Entonces estás ayudando a la gente, pero entonces, ¿por qué tanta gente siente que no lo hace? O sea, ¿por qué tanta gente no logra ver esa ayuda? Entonces yo creo que lo que hay es que definir, ¿no? Tu propia visión de cómo quieres ayudar a los demás. ¿Cuál es el alcance de esa ayuda? Que puede variar mucho. Hay personas que se sienten satisfechos ayudando uno a uno. Hay personas que se sienten satisfechas ayudando a un grupo. Hay personas que se sienten satisfechas ayudando a un país, al planeta entero. O sea, se puede ayudar de diferentes maneras, de diferentes niveles. Lo importante es que lo definas porque parte de, o sea, sabiendo lo que quieres, va a ser mucho más probable que lo obtengas, ¿no? Al fin. Gracias, Francisco, y a los que Oh, nos gracias a ti, Luis, excelente por esta entrevista, me ha parecido fabulosa. Y bueno, recordamos que esta entrevista va a estar colocada a partir de esta misma tarde en nuestro canal de Proactívate Oficial en YouTube.
También vamos a editar unos videoclips con los principales comentarios y conclusiones de esta entrevista para que también ustedes lo puedan disfrutar y difundir. Y recordarles que estaremos nuevamente reunidos en Proactívate con Francisco Duarte el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Así que los esperamos nuevamente y contamos con su presencia y con su participación. Nuevamente, Luis, agradecido contigo y con todas las personas que están conectadas en esta entrevista. Gracias, bendiciones a ustedes y a sus familias y nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos. Prepárate para conocer